que, que se aplican. Vamos a ver los cuatro, vamos a mencionar y ya les comento sobre la pequeña tareita, yo las tengo por ahí. Y justo se va a investigar estos modelos, ¿no? Estos algoritmos para resolver redes. Entonces, vamos a ver uno conmigo, es relativamente sencillo y el resto también son algoritmos. Ustedes saben qué es un algoritmo, ¿no? Los grupos de tres idealmente. Pueden ser dos, tres. A cuatro y ya no. La verdad es que no da como para cuatro. Perdón, del proyecto lo mismo. Yo creo que mantienen los grupos para esta tareita que les voy a dar, este punto que está a investigar los modelos de redes, y ese mismo grupo puede permanecer que hagan el proyecto. Entonces tienen que elegir de la forma más apropiada, ¿no? Y cada uno que es parte de un equipo tiene que ser comprometido con la parte que le toca, ¿no? Es responsable y todo para que el equipo pueda avanzar, pueda terminar y puedan presentar un trabajo interesante, ¿no? Es decir, un trabajo que se note, que donde hayan revisado, donde hayan investigado, donde hayan ordenado y no simplemente un copiar de lo que encuentran sin entender, ¿no? Y por ahí quizás puedan realizar una pequeña presentación del modelo. Más adelante les voy a comentar en este tema. Ya, entonces este es otro de los objetivos de esta unidad. Y finalmente resolver problemas de redes aplicando un algoritmo apropiado, ¿no? Ahora les decía, ¿qué consiste un algoritmo? ¿Quién me dice que es un algoritmo? A ver, Una escucho. serie de pasos. Serie de pasos, ¿no? Serie de pasos ordenados que se siguen para Sí. resolver un problema. Simplemente eso, una receta, ¿no? Una receta para preparar lo más básico, ¿no? Un queque o algo. Tiene la receta, los ingredientes, que son las variables de entrada o los componentes de entrada, si quieren. Tiene el proceso. Eso es clave, fundamental, ¿no? Y ese es el algoritmo. Porque se sigue una secuencia de pasos ordenados para poder obtener lo que queremos, ¿no? Y es lo mismo aquí. En todo problema, es decir, un algoritmo se aplica a un problema concreto, pero resumido, es decir, no es algo grande, es algo que abarca, o sea, pueden ser varios pasos, pero la idea del algoritmo es plantear una solución concreta en una secuencia de pasos ordenados para resolver algo específico. Y ahora, si tienen algo más grande, entonces tendrán más algoritmos, ¿no? Más puntos para cosas específicas. De ahí es que cuando se desarrolla soluciones, sistemas, propuestas, modelaciones, cualquier problema, entonces se debe apuntar a algo específico, ¿no? Esa es la idea del algoritmo. Entonces, en este caso mismo, o sea, vamos a tener y el algoritmo que nos va a dar, haga esto, ahora haga esto. Son pasos realmente cortos y pocos, pero son importantes, ¿no? Eh, bueno, ahora, a ver, entramos ya en lo que es el tema. ¿Me avisan si ven mi pantalla? Creo que sí. Sí, que se ve. Ya. Sí, jefe. Entonces, ¿en qué consiste el modelo de redes? Entonces, varios o muchos problemas dentro de la investigación de operaciones, que es lo que se denomina, ¿no? Esta área que estamos viendo, pueden resolverse como redes. ¿Y qué es una red? Es un nodo conectado por ramas. Más adelante vamos a ver. Y a continuación tenemos algún listado, ¿no? De posibles situaciones, ejemplos. Diseño de una red de oleoductos para gas natural a una determinada distancia de la costa para conectar los cabezales de los pozos en el Golfo de México a un punto de distribución costero, con el objetivo de minimizar el costo de construcción de los oleoductos. ¿Ya? Tenemos una red de oleoductos, ¿no? Y hay entre un punto y otro
en este caso se llaman cabezales. Se desea construir para, ahí dicen, ¿no? Hay un objetivo ahí que es minimizar el costo de construcción de los oleoductos. Eso es clave, ¿no? Es decir, se debe encontrar siempre la ruta más óptima en una red para minimizar los costos de los ductos, de los canales. Vamos a ver en redes cómo se llaman específicamente esto, ¿no? Bueno, aquí dice, ¿no? No conectado por ramas. Ramas o canales o ductos, lo mismo. Entonces, otro ejemplo de aplicación es la determinación de ruta más corta entre dos ciudades en una red existente de carreteras. ¿No? Es decir, una red de carreteras. ¿Y cuál será la ruta más corta para llegar de un lugar a otro? ¿No? Aquí tenemos, no sé, ahorita no tengo muy claro, que ustedes tienen más claro cuál es el diseño de la estructura de carreteras que tenemos en Bolivia, por ejemplo, para ir de Cochabamba a Tarija, por ejemplo. Es decir, si se va a Chuquisaca o a Sucre primero, o se va hacia Potosí, vamos a eso, ¿no? Entonces, obviamente se tiene que conocer toda esta información para poder determinar, ¿no?, cuál es la ruta más corta. Y es ese mismo tipo de problemas que se puede plantear y solucionar con este modelo de redes. Otro tipo de ejemplo tenemos la determinación de la capacidad máxima en toneladas por año de una red de oleoductos para lodos de carbón que unen minas de carbón, ¿ya? En Wyoming. Bueno, Wyoming es una ciudad con plantas eléctricas en Houston. Y aquí se habla de capacidad máxima, ¿no? Es decir, hay un tipo de redes, en este caso, en el que los nodos tienen um, ciertas condiciones, ¿no? Cuando se trata de transporte, sobre todo, eh, capacidades, ¿no? Capacidad de cada nodo. Es decir, si hay un nodo, una ruta, perdón, entre un punto y otro deseado, corto en cuanto a distancia, pero resulta que son limitantes en cuanto a capacidad, ¿no? Entonces, eso también se debe ver y se va a poder ver en algunos de los ejemplos que se va a plantear, o los tipos de algoritmos para resolver, etcétera, o tipos de redes. Otro ejemplo de aplicación es la determinación de programa, fechas de inicio y terminación para las actividades de un proyecto de construcción. Y ahí es donde va a entrar el suyo, ¿no? El proyecto suyo. Cronograma, ¿no? Fechas de inicio y terminación para las distintas actividades que se pueda generar en un proyecto. Por eso es que el semestre creo que es más extenso, pero bueno, la idea es conocer. Realmente tiene que ser grande, pero eso ya en adelante se ve. Pero conocer cuáles son los pasos que se siguen, ¿no? Cómo se plantea. Y así ustedes pueden hacer en algo resumido, conseguirlo, pueden ampliarlo, ¿no? Entonces vamos a ver. Es decir, estaba hablando con su auxiliar para que podamos preparar algo que realmente sea muy similar a lo que se hace en el semestre. Y eso es por el tiempo, más que todo por el tiempo, ¿no? Otro tipo de problema es la determinación del itinerario de flujo de costos mínimos de campos petroleros a refinerías a través de una red de oleoductos. Muy similar al problema 3, ¿no? Flujo de costo mínimo. Y el otro es capacidad máxima. Y entonces vamos a ver, la solución de estas situaciones, es decir, de los tipos de problemas anteriores que hemos visto, se puede aplicar mediante algoritmos, ¿no? Algoritmos de optimización de redes. Uno de ellos, por ejemplo, es el árbol de mínima expansión. Bueno, ya lo vamos a ir conociendo. Algoritmos de la ruta más corta, algoritmos de flujo máximo y algoritmos de la ruta crítica. Entonces, esos son los 4 que vamos a ver en este tema. Y aquí es donde la asignación va a ser para los equipos, la pequeña tarea, que ustedes puedan
hacer una review de cada uno de estos algoritmos como trabajo, ¿no? Es decir, en el libro, de hecho, lo tenemos, en otros libros, etcétera. Ahí, ustedes pueden basarse en el libro y revisar este algoritmo. Ahora vamos a ver aquí. Voy a mostrar. Um, ¿Dónde está? Ah, no, esto. Aquí. Por ejemplo, vamos a ver hoy día es un ejemplo del árbol de mínima expansión, ¿no? Después está eh, la ruta más corta, la ruta más confiable y algunos ejemplos modelos. Bueno, esta es la ruta más corta y tenemos, es una variante, ¿no? Algún algoritmo tiene su nombre, es decir, de cómo sea definido. Algunos más, un poco más extenso que otro. Finalmente, la formulación. Y ya sabe que quiero ver hasta dónde llega esto. Y el modelo de flujo máximo. Ya, si han visto algunos temas un poco más extensos. Desde el que es más, como que más importante. Vamos a ver. Ah, estoy pensando el orden. Lo ideal es que hubiéramos terminado esto, de ver estos métodos, estos algoritmos, para que puedan iniciar el proyecto. A ver, déjenme ver un ratito. Vamos a ver al final esto. Lo que pasa es que este algoritmo es el que permite, ¿no? El que permite modelar el proyecto que les estaba hablando. Un proyecto de construcción, donde cada actividad necesita tener un orden, una secuencia, ¿no? Es decir, una detrás de otra y no puede empezar, o algunas sí pueden empezar en paralelo, etc. A ver, ya voy a ver cómo vamos a ver eso. Para empezar, bueno, y continúo con la parte conceptual de lo que es el modelo de redes. Vamos a decir que una red se compone de nodos. Nodos, cada punto, una ciudad, una estación, una actividad. Ese es un nodo al final. ¿Ya? Están unidos por arcos o ramas. La rama en este caso sea aquel punto o aquella vía, aquel camino, esa dependencia que existe entre un nodo y otro. Y la notación para describir una red es NA, donde N es un conjunto de nodos. Y A es el conjunto de arcos que existe. Entonces veamos en este ejemplo, tenemos una red con conjunto N de nodos de 1, 2, 3, 4 y 5 nodos. Y el conjunto A, que es el conjunto de arcos o de conexiones que hay entre estos dos nodos, ¿no? Entonces, para eso, o sea, para poder leer y tener y obtener esta información del conjunto de arcos, es necesario tener el diseño de la red, diseñar la red.
O al revés, o sea, si tenemos el conjunto de arcos de dependencias, podemos llegar a la red, ¿no? De ambos, es decir, se puede, a partir de esto, se puede generar los conjuntos o a partir de conjuntos se puede diseñar la red. Entonces, a ver, veamos, en el conjunto A tenemos un arco entre uno y 2, es decir, esto, uno y 2, uno y 3, es decir, este camino que hay entre uno y 3, un arco rama, esta conexión, 2 y 3, tenemos 2 y 5, del 2 va al 5, del 2 al 4 no hay, ¿no? Porque es de un sentido, eso también es lo que hay que tener importancia en consideración. Las posiciones, ¿no? No es lo mismo 2 y 4 que 4 y 2. Veamos, 3 y 4. De 3 va al 4. De 3 se puede ir al 5. Del 3 ya no se puede ir a ningún otro lado. Vamos al siguiente, el 4, siguiendo el orden. Del 4 se puede ir al 2. Del 4 se puede ir al 5. ¿Hay algún otro que me haya olvidado que no esté? No, no, están todos. Ok. Bien. Seguimos. A ver, un arco está dirigido o orientado y se permite el flujo positivo solo en una dirección. Y una red dirigida tiene todos los arcos dirigidos. ¿Cuál es ese concepto? Una red dirigida que tiene todos los arcos dirigidos. Es decir, se conoce en qué sentido va y cada uno de estos arcos están dirigidos también. En este caso, podemos decir que es una red dirigida porque todos los nodos o las ramas, perdón, están dirigidas. Es decir, que hay un sentido, un flujo, un sentido del flujo o, claro, o dirección, o dirección en el que se puede ir. Bien. Un ratito. Una ruta es un conjunto de arcos que unen dos nodos distintos y que pasan a través de otros nodos en la red, una ruta. Entonces, por ejemplo, en esta figura, los arcos 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 5 forman una ruta entre los nodos 1 y 5, ¿no? Es decir, 1 al 2, 2 al 3, 3 al 4 y 4 al 5. ¿Por qué? Porque todo esto permite, ¿no? A través de la dirección o el sentido del flujo, podemos movernos en ese sentido. Es una ruta permitida, una ruta válida. Vemos que es una ruta, ¿no? Una ruta es el camino que se debe seguir para llegar de un punto a otro, pasando por otros nodos.
Y una ruta forma un bucle o un ciclo si conecta un nodo de vuelta a sí mismo a través de otros nodos. Es decir, si se puede volver al mismo. Ahora, en esta figura hay un bucle, si se puede identificar. A ver, en realidad yo veo, a ver, yo veo dos, como dos yo puedo reconocer. A ver, los 2 a 3, 3 a 4, 4 a 2. Ah, no creo que es el único. Sí, sí es el único, estaba confundiendo. Este no. Se fijan, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 2. Ese es un bucle o un ciclo. Ya es la misma red, ¿no? Entonces, tenemos aquí una red dirigida que tiene todas las ramas dirigidas. Una ruta es la conexión o el camino que hay entre un nodo y otro, a través o pasando por otros nodos. Y un ciclo es cuando se puede volver al mismo punto inicial. Bien, ¿cuál es el otro concepto? Se dice que una red está conectada. ¿Cuándo está conectada? Si cada dos nodos distintos están conectados en al menos una ruta. Es decir, no hay elementos que estén flotando, todos están conectados. En la figura uno, esta, ¿no? Esta es una red conectada. Todos los pares, es decir, hay un par entre esto y esto y está conectado. Este está conectado, hay un par que está conectado, par conectado, una ruta conectada, un árbol conectado, ¿no? La red. Y un árbol, ¿qué será un árbol? Un árbol es una red conectada libre de ciclos, compuesta de un subconjunto de todos los nodos. Y en este caso, mm, hay pares, es decir, entre uno, 2, 2 y 3 está conectado. Estamos tomando una parte de este, ¿verdad? Una parte de este. Y se dice que es un árbol porque no hay ciclos. Entonces, nosotros cómo podemos extraer o sacar una parte para visualizar y tener un árbol, ¿no? Así que no hay ciclos, que no hay ciclos. ¿Y cuál sería un árbol de expansión? Es de la misma forma un árbol, ¿ya? Es decir, un árbol en el que no hay ciclos, pero que se unen todos los nodos, que están unidos todos los nodos de la red. En este caso, independientemente de que si no hay conexión, no hay ciclo. Primera cosa, ¿no? Un árbol en un árbol. Y hay pares, todos los pares están conectados. Y no hay un elemento, un nodo que está suelto. Entonces, el árbol de expansión nuevamente es aquel árbol que tiene todos los nodos de la red que están conectados, porque no hay ciclos. Entonces, un árbol es como un subconjunto, una parte. Bueno, no es que sea un conjunto, pero es un tipo de red en el que no existen ciclos y que todos sus nodos están conectados de algún modo. No todos entre sí, sino de a pares. ¿Sí? Porque si estuvieran entre sí, ya, es decir, tres, si necesitara conectarse con lo uno, ya estaríamos haciendo un ciclo, lo cual no cae dentro del concepto de árbol. ¿Okay? Y un árbol de expansión, entonces, nuevamente, es aquel que. Perdón.
¿Y alguna duda? ¿Queda alguna duda en cuanto a lo que es la definición de una red, sus elementos y, y el árbol, el concepto del árbol, que se origina a través de, a partir de una red, ¿no? Bien, continuamos entonces. Hay un ejemplo, un ejemplo de problema real, muy antiguo, en el que, bueno, a ver, veamos, entendemos, conozcamos este problema. Dice, en la ciudad prusiana de Königsberg, actualmente Kaliningrado, en Rusia, es una ciudad, podemos investigar si quieren, muy antigua. Ahí está como encerrada, aquí, la sección D, otra sección cerrada, y la sección C, que es en la parte inferior, ¿no? Entonces son cuatro secciones. Y bueno, entre A y B, por ejemplo, hay dos puentes, entre A y C hay dos también, si se fijan. Entre A y D hay un puente, entre D y B hay otro y entre D y C también hay otro puente. Es decir, A, B y A, C tienen dos conexiones. A ver, ¿cómo se muestra en la figura, ¿no? Aquí. Luego dice, surgió una pregunta sobre si podría construir viaje redondo para visitar las cuatro secciones de la ciudad, cruzando cada puente exactamente una vez. Una sección podría ser visitada varias veces si fuese necesario. A ver, ¿cuál es el problema? Un viaje redondo, es decir, seguramente partir de A, pasar por todas las secciones, pero solo cruzar el puente una sola vez, ¿no? De modo de volver al final al mismo punto, es decir, de A, puede ir a B, pasar por D, pasar por C y volver a A. Bueno, parece sencillo, pero veamos. ¿Qué restricciones hay? Que que se puede cruzar el puente exactamente una vez, es decir, no más, no menos. Entonces, si hacemos de A, B, B, D, C, no estaríamos pasando por estos dos puentes, ¿no? Entonces, bueno, el problema parece que no es tan sencillo. Si vamos por A, luego vamos por B, o si vamos por A hacia B, volvemos, entramos aquí, salimos aquí, damos esta vuelta, no es posible. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Y por eso es un problema, ¿no? Una pregunta, porque si no, si fuera sencillo. Entonces, esto ya más adelante, cuando se ha analizado, se ha investigado, se ha planteado la construcción de una red, ¿no? Es decir, a ver, podemos ya con los conceptos adquiridos, ¿no? Analizados, todo, que aquí está explicando dónde está. A ver, aquí tenemos algo más. Ya, esto fue en 1254, siglos más adelante, un matemático Euler, hemos escuchado bastante de esto, ¿no? Ha desarrollado un argumento de construcción de esto, es decir, vamos a ver si vemos esto como un problema de rutas, para ver que realmente se puede o no construir ¿no? Es decir, este problema. Luego más adelante, ya fíjense un
par de siglos después, bueno, no, un siglo después, se plantea esto como una solución de red, con nodos que representan las secciones y los arcos, ¿no? Y esto se puede ver de esta forma. A ver, veamos. Entre A y B hay dos caminos, ¿no? Sí, aquí no hay el flujo, no está direccionado, si quieren, en la rama. Sí, el puente se puede ir pues, en cualquier sentido, así que es una conexión. Entonces, entre A y B tenemos estos dos puentes, de ahí que salen estas dos ramas. Luego, de A se puede llegar también a C por dos vías, ¿no? De A se puede llegar a C por dos vías. De A se puede llegar a donde también a D, mediante esta vía. Y de D se puede llegar a B, mediante este puente, ¿no? Y de D se puede llegar a C, a esta sección C, mediante este puente. Entonces, ese problema se pudo plantear en una red de este modo. Ahora, dado esto, ¿es posible o no definir un viaje redondo? No, hay un criterio, ¿no? El número de arcos incidentes en cada nodo es impar. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso lo que define, y vamos a analizar, va a surgir en alguno de los modelos más adelante, es que no es posible construir un viaje redondo. No, no se puede. O sea, sí se plantea soluciones, pero no es posible porque ah, no hay forma de volver, por ejemplo, entre B y D para poder saltar al otro, ¿no? Y lo habíamos visto aquí. Entonces se analiza y al final se determina o se encuentra que no es posible. Pero bueno, esto es simplemente un ejemplo ilustrativo. Entonces, seguimos. A ver, es un pequeño ejercicio. Eso ya les dejo para ustedes ahora, ¿no? Un rato pueden ver. Tenemos dos redes y en la pregunta 1 lo que se pide es determinar una ruta. Es decir, una ruta y siguiendo el concepto de ruta, a ver si recuerdan, una ruta es la secuencia que se debe seguir para llegar de un punto, de un nodo a otro, pasando por otros nodos. No necesariamente tiene que ser una ruta de ida y vuelta, simplemente una ruta. Un ciclo ya es cuando se tiene que volver necesariamente al punto de origen. Un árbol y un árbol de expansión. Entonces, a ver, les dejo eso para que ahora en este momento puedan hacer. Pueden usar el ejemplo 1. Es decir, son dos redes, ¿verdad? Entonces ustedes pueden trabajar con una. Ahora, a ver, les dejo entonces. ¿Se entiende, no? ¿Qué es lo que se quiere? Ingeniero, ¿puede volver a repetir, por favor? Bueno, este ejercicio consiste en determinar para cualquiera de dos redes distintas, ¿no? Entonces, digamos que vamos a hacer para la 1, para el I, sub I. Determinar una ruta. Una ruta puede ser entre 1 y 5. ¿Ya? ¿Cuál es una ruta entre 1 y 5? ¿Qué caminos debe seguir?
De 1 a 2, por ejemplo, de 2 no va a dar, ¿no? Porque de 2 a 5 salta directamente, así que no va. De 1 a 3 podría ser, de 3 a 4, de 4 a 2 y de 2 a 5. Ah, ya está resuelto. Ya, eso es lo que se quiere. Un ciclo, bueno, un ciclo, siguiendo el concepto que aquí lo hemos presentado más adelante, un ciclo cuando se cierra, ¿no? Es decir, cuando es posible volver al mismo punto. No es que cuando es posible, sino encontrar una ruta cerrada, a eso se refiere, de ida y vuelta a un punto. Es decir, quiero ir de Cochabamba, pasar todas las ciudades y volver a Cochabamba. Entonces, ¿qué caminos debo seguir que estén conectados? Por ejemplo, ¿no? Hablando de carreras. Y un árbol, a ver, para definir un árbol aquí, tendríamos que volver a lo que hemos visto más adelante. Y un árbol es una red conectada libre de ciclos, compuesta de un subconjunto de todos los nodos. Es decir, de todos los nodos de la red, agarramos un árbol, pero que no tenga ciclos, ¿no? Y en este caso, uno, 2 y 3. A ver si tenemos aquí. Uno, 2 y 3. No tiene ciclos. Uno, 2 y 3. No hay conexión entre uno y 3. Es decir, el ciclo lo quitamos. Simplemente sacamos un árbol. ¿No? 1, 2 y 3. Podría ser uno, 3, 2. Bueno, es lo mismo, ¿no? 1, 2 y 3. 1. Y finalmente un árbol de expansión. El árbol de expansión es un árbol que tiene todos los nodos de la red, pero no en conexión, es decir, no están conectados. Sí, fíjense en el árbol, como que ignoramos el sentido, ¿no? El sentido del flujo que inicialmente planteado. Simplemente es conexiones. Entonces un árbol va a ser una representación de un subconjunto de todos los nodos que estén conectados sin formar un ciclo. Y un árbol de expansión va a ser el conjunto de todos los nodos, de modo que podamos representarlos con una unión. Estas uniones existen, no es que no existen, no. Por ejemplo, no estamos inventando que existe una conexión entre 2 y 3, sino que de acuerdo a la gráfica entre 2 y 3 existe ese nodo. Lo mismo para 4 y 5 y 2 y 4. 4 y 5 están conectados, 2 y 4 están conectados. Entonces, en este pequeño ejercicio lo que se pide es eso, ¿no? Encontrar una ruta, un ciclo, un árbol y un árbol de expansión. Ok, a ver, les dejo unos minutos para que puedan definir. A ver, si necesitan volver al concepto, me dicen para que pueda pasar. N y A. ¿Qué habías dicho que es el conjunto N? A ver, ¿quién recuerda qué es el conjunto N? Los nudos, sí. Los nodos, ok. Entonces el conjunto de los nodos.
Y el conjunto A, Árboles sin G. no, no son los árboles. Arco sin G. Los arcos, perdón, arcos, sí, los arcos o las ramas o las conexiones. Sí, perdón. Sí, ok, entonces no hay duda en eso. Y ahí nos pide trazar una red definida, ¿no? Habíamos que si tenemos los conjuntos, la definición de los conjuntos, podemos trazar el árbol o viceversa. Entonces, a partir de este árbol, perdón, de estos conjuntos, trazar la red. Proyecto, ¿ves que va a haber una modificación? Es decir, la asignación. Así que nos vemos en un rato, por favor. Si no hay dudas, ¿hay alguna duda en esto? Todo lo que hemos visto es la parte conceptual nomás. Es decir, no debería haber mayor problema, pero si tienen alguna duda, me dicen. Si no, nos vemos en un rato, ya unos 15 minutos puede ser. Ok. Vamos en 15, luego ya va a ser la presentación y ya nos vamos a liberar temprano, ya antes de las 9 ya vamos a estar libres.